Hola a todos. Hace días que no me comunico, pero decidí hacerlo en esta ocasión para expresar mi sentir con respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente y voy a dar mi opinión de acuerdo a investigaciones que he llevado a cabo desde más de 8 años con respecto al movimiento llamado Hamas. Hamas es un movimiento terrorista, pero que ganó las elecciones para gobernar a Gaza en 2007, dado que desde el 2005 Israel entregó en forma unilateral el territorio de Gaza para que se gobernara autónomamente y por lo tanto Israel, al entregarlo, así como lo hizo con Cisjordania, a la autoridad palestina, hizo responsable en Gaza, totalmente te desligó de Gaza y codirige, si podemos llamarlo así, a Cisjordania. La diferencia, como le digo, es precisamente esa, que la responsabilidad en Cisjordania es compartida entre la autoridad palestina e Israel, mientras que Gaza quedó totalmente autónoma y en manos de sus pobladores, que en 2007, por una llamada elección democrática, ganó Hamas, que si bien podemos en ese momento considerarlo que fue un partido político que gana las elecciones, en realidad ha sido un movimiento terrorista que se ha abocado desde 2007 precisamente a atacar indistintamente al Estado de Israel, dado que inclusive en su acta constitutiva lo que dice es que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Como he mencionado en muchas ocasiones, la prensa internacional no refleja la realidad y por ello toda la comunidad internacional tiene la idea o está convencida de que Israel tiene bloqueada a Gaza, que les quita el agua, que les quita la luz, pero esto sucede debido a que Hamas nunca ha utilizado los recursos que ha estado mamando de la chiche, llamémosle así, de Naciones Unidas, desde que se crea en el 2007, pero que ha recibido dinero los palestinos desde 1949, cuando perdieron la guerra los 10 países árabes que atacaron al Estado de Israel, y es donde nacen los llamados refugiados palestinos. ¿Por qué son refugiados palestinos? Porque ningún país árabe los ha aceptado como individuos que merecen su residencia en estos países supuestamente hermanos. Egipto no los aceptó y los asignó en la Franja de Gaza en 1949. Posteriormente fueron enviados a Jordania, donde tampoco fueron aceptados como otros ciudadanos y siguieron siendo refugiados palestinos que posteriormente terminaron en Líbano. Tampoco fueron considerados como refugiados que merecen asilo y que por lo tanto pueden tener una condición de residentes en Líbano. Entonces no fue sino hasta 2005 que en forma, repito, unilateral, Israel cede territorios, Cisjordania por este lado y Gaza por el otro, para que los mal llamados para mí refugiados palestinos tengan una autonomía existencial.
La Agencia para el Apoyo a los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, cuyas siglas en inglés son UNRWA, y que esa agencia nació en 1949, en diciembre de 1949, es una agencia que se ha abocado exclusivamente a apoyar por parte de Naciones Unidas al pueblo palestino. En el 2021, la cantidad que recibieron los palestinos por parte de UNRWA fue de $600 millones, que hay que agregarle el 18% del presupuesto de ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y también una partida que desde siempre ha tenido la Unión Europea para darle a los palestinos, así como una partida que les da Estados Unidos. En suma, la cantidad que reciben los refugiados palestinos, tanto a Hamas, que está apoyando, dirigiendo y abusando de Gaza, como a Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania, la suma de la cantidad que reciben anualmente es de más de $3,000 millones al año. Repito, si Gaza, que no depende de Israel, repito, depende de Hamas, que es su gobernante. Si Hamas nunca ha dedicado recursos a el bienestar de los gazatíes, como se llaman ahora, ha sido porque esos recursos los ha dedicado Hamas a armamento, a construir túneles que inclusive caben un tanque de Gaza a Israel. Y entonces sucede que este organismo, como repito, existe gracias a que desde hace 75 años los refugiados palestinos han recibido recursos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, esto quiere decir que desde el 2007, que Hamas ganó las elecciones en Gaza, han estado atacando a Israel en lugar de atender las necesidades de su pueblo, de los palestinos de Gaza. Y lo interesante es que cada vez que Israel responde a los ataques de Gaza, estos terroristas obligan a los gazatíes a que permanezcan en donde se encuentran, porque Hamas tiene sus lugares estratégicos militares en escuelas, en hospitales, en mezquitas y en lugares donde los civiles gazatíes palestinos habitan o tienen sus oficinas, inclusive en escuelas de las Naciones Unidas. Esto lo saben Naciones Unidas, esto lo sabe la inteligencia de Israel y esto lo saben absolutamente todas las inteligencias de las grandes potencias del mundo. Y estos ataques de Hamas a Israel se han dado constantemente desde el 2007 y el momento ya así como del acabose es lo que aconteció el 7 de octubre pasado con ese ataque salvaje e inhumano al sur de Israel, en donde Hamas mató
asesinó a todos los que tenía enfrente sin tomar en cuenta ni su edad, ni su nacionalidad, porque no merecieron la más mínima consideración. Jamás debe desaparecer, le moleste a quien le moleste. Y muchos internacionalistas alegan de que los israelíes han sido demasiado duros en su respuesta a los ataques de Hamás a su población civil, porque la prensa internacional se ha dedicado y se sigue dedicando el día de hoy. Estuve viendo las noticias de la televisión española y únicamente se ha mencionado hoy, 15 de octubre, de cuántos muertos y heridos ha habido en Gaza. Nadie ha mencionado cuántos muertos y heridos hay en Israel, que también están siendo bombardeados por Hezbollah desde el Líbano, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que cuando se da la respuesta israelí, siempre, Naciones Unidas sobre todo, dicen que Israel responde con demasiada fuerza, con una fuerza exagerada. Y yo les pregunto, ¿qué fuerza debe tener la respuesta cuando hay bebés asesinados, decapitados y en ocasiones quemados? ¿Qué respuesta debe haber ante jóvenes, mujeres jóvenes y no tan jóvenes, mayores, violadas, asesinadas y todavía se adornan para que los graben y los de Hamás publiquen sus actos como si fueran héroes? ¿Qué grado de defensa o de acción debe tener Israel ante ancianos que son arrastrados de sus sillas de rueda para ser llevados como rehenes a Gaza? ¿Cómo medir la proporción de estos actos ante esta barbarie que debe responder Israel? ¿Qué harían todos los que critican la acción de Israel si estuvieran en su lugar? ¿No creen que ya basta de permitir que sea la comunidad internacional la que crea que puede decidir el destino de la existencia de Israel sin hacer absolutamente nada para evitar la muerte, no solo de israelíes, sino sobre todo de palestinos? Porque cuando Hamás actúa, ni siquiera se le ocurre pensar que al tener una respuesta israelí, los que van a morir son palestinos, no los de Hamás. Entonces, yo considero que es indispensable frenar y acabar con el movimiento de Hamás, así como se hizo con el ISIS. Gracias.